Muchas gracias y muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Quiero arrancar esta moderación del panel Posibilidades y Limitaciones de las reformas política, energética y de telecomunicaciones en México con un agradecimiento. Mi agradecimiento al doctor Juan Ramón de la Fuente, presidente de la Junta Directiva del Aspen Institute México, por haberme formulado esta invitación que mucho me distingue. Por supuesto que, como lo he expresado en el Consejo Directivo, deseo que esta iniciativa tenga el éxito que se merece. De manera muy especial, de verdad muy especial, quiero agradecer la presencia de tres personajes que en los últimos 15 meses han tenido un papel fundamental en el planteamiento de las reformas que se han aprobado en el Congreso. Las tres que vamos a tener la oportunidad de analizar en este panel y otras, como la educativa, la hacendaria y la financiera, que solo por falta de tiempo no podremos abordar. Quiero hacer una brevísima introducción de nuestros personajes y lo haré en el orden en el que en la estructura política están registrados los partidos a los que ellos pertenecen. Empiezo pues con la presentación de Gustavo E. Madero Muñoz, presidente nacional del Partido Acción Nacional de 2010 y hasta hace unas cuantas semanas, en la actualidad con licencia en esa condición. Se trata de un empresario y político mexicano nacido en 1955 en Chihuahua, que fue senador por el estado de Chihuahua entre 2006 y 2012, y en ese papel, ahí en el Senado, fue coordinador parlamentario de Acción Nacional, presidente de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva del Senado, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante de las comisiones de Energía, Comercio y Fomento Industrial y de Relaciones Exteriores. De igual manera, él ha sido diputado federal entre 2003 y 2006. En ese periodo le tocó presidir la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados Federal y formó parte de otras comisiones. Ha sido consejero nacional e integrante del CEN del PAN en diversos periodos. En 2005 su labor legislativa fue reconocida por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación mediante la presea Águila Canacintra al mérito legislativo. Respecto de sus estudios, puedo decir que cursó y obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, en Guadalajara, y que ha realizado estudios de maestría en Comunicación Social en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de diversos cursos y diplomados en análisis político estratégico, finanzas internacionales, alta dirección de empresas en el CIDE, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y el IPADE. Se ha desempeñado en diversas tareas empresariales como presidente ejecutivo, director general, vicepresidente regional, director de finanzas y varias otras responsabilidades en distintas empresas, además de haber sido vicepresidente del Centro Empresarial de Chihuahua, Coparmex. Se define él mismo como poseedor de un espíritu antropológico que le ha llevado a interesarse por la promoción, divulgación y preservación de la cultura, la historia, las artes y el desarrollo social, por lo que ha sido integrante de distintos patronatos con esos objetos y para la asistencia social. Recibamos con un aplauso a Gustavo Madero Muñoz. Muchas gracias.
Presento ahora al doctor César Camacho Quirós. César Camacho es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. En esa institución pública de educación superior fue presidente de la fundación de dicha institución entre 2004 y 2013. Cursó estudios de maestría y doctorado y obtuvo los grados correspondientes en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de materias jurídicas en distintas universidades. Cito únicamente algunas: la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Anáhuac del Norte, el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca y, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del Colegio de Abogados del Estado de México, miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación e integrante de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Ha sido presidente municipal y gobernador en el caso del Estado de México. Fue subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación y en las tareas legislativas se ha desempeñado como senador de la República y durante la 60ª legislatura como diputado federal. Fue presidente de la Fundación Colosio y en la actualidad preside el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Recibamos como se merece al doctor César Camacho Quirós. El tercero de nuestros panelistas es Jesús Zambrano Grijalva. Actualmente es el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Nació en 1953 en Empalme, Sonora, y realizó estudios en las áreas de física y matemáticas y tiene la licenciatura en Sociología y Derecho. Dentro de la semblanza que él me hizo favor de proporcionar, me pidió que recordara que participó en los movimientos guerrilleros de principio de los años 70, por lo que estuvo detenido en prisión de 1974 a 1975. Fundador y militante del Partido Popular Revolucionario y en 1987 del Partido Mexicano Socialista para 2 años después, en 1989, ser uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática. Ha sido candidato a gobernador de Sonora en 2 ocasiones y en los gobiernos encabezados por el PRD en la Ciudad de México ha sido procurador social, delegado en Gustavo A. Madero y subsecretario de Gobierno. Ha formado parte de la Diputación Federal en 2 oportunidades, fue secretario general del PRD entre 1999 y 2002 y es el presidente nacional del PRD desde marzo de 2011. Con nuestro aplauso recibimos a Jesús Zambrano. Voy a tomar un par de minutos más. Para los que gustan de tomar el tiempo, diré que es un truco, porque serán como 3:30. Pero siempre tranquiliza decir que uno va a hablar solo 2 minutos, sobre todo porque a mis compañeros les he pedido que sean muy estrictos y me ayuden en el manejo de los tiempos. Quiero explicarle al auditorio la dinámica que vamos a seguir en el panel, dinámica con la cual están de acuerdo mis compañeros. El orden con el que vamos a empezar ha sido sorteado. A partir de esa intervención, la primera, quien tomó el primer turno será el tercero en la siguiente intervención, el segundo subirá a la primera intervención y el tercero tomará
la segunda. De esta manera vamos a ir haciendo en cada una de las presentaciones los cambios correspondientes. La primera ronda tendrá el objetivo de que los participantes compartan con todos nosotros sus experiencias en el Pacto por México en cuanto a la construcción de las reformas. Cada intervención de cada uno de los panelistas durará hasta 5 minutos y faltando 1 minuto, en el tono más amable del que soy capaz, les recordará que les queda 1 minuto. El tema central de posibilidades y limitaciones de las reformas política, energética y de telecomunicaciones se abordará enseguida. En esta ronda, cada panelista dispondrá de hasta 15 minutos y tocará las 3 reformas en su conjunto. Al término de esas intervenciones, el moderador formulará 3 preguntas y cada participante dispondrá de 2 minutos para ir respondiendo cada una de las que se formulen. Enseguida, cada panelista tendrá hasta 2 minutos para hacer una intervención en la que podrá concluir, proponer, aclarar o enfatizar algún asunto de su interés. Terminada esa ronda, yo me permitiré preguntarle a los panelistas si desean todavía tener una última intervención de 2 minutos. El moderador hará enseguida el cierre de la sesión. Pasamos, pues, ahora a desahogar el primer punto, el que se refiere a la experiencia derivada de su participación, estimados colegas, en el Pacto por México. Cada uno tendrá 5 minutos y el orden sorteado empezará César Camacho, seguirá Jesús Zambrano y concluirá esa ronda Gustavo Madero. Por favor, doctor Camacho, si es tan amable. Ya, desde aquí, ¿verdad? Gracias, señor rector. Gracias a mis amigos, los señores presidentes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática y a ustedes. Primero quiero, como mexicano, felicitarme por la llegada del Aspen Institute a México y felicitar a los directivos de la organización por haber escogido a Juan Ramón de la Fuente para encabezar este esfuerzo que diríamos que está ayudando a crear ciudadanía, a fortalecerla y a ubicarla como debe ser una sociedad democrática, ubicar al ciudadano en el centro de la atención, del interés, en el protagonismo que la democracia contemporánea exige. El recientemente extinto Adolfo Suárez dijo en algún momento que la transición democrática en España daría una lección al mundo. Haciendo una libre paráfrasis de esto, estoy seguro que el Pacto por México está dando una lección a la política en México, por supuesto, en América Latina y en una buena parte del mundo occidental. Qué paradójico que la prensa española hace ya unos 8 o 9 meses haya escrito que lo que estaba ocurriendo en México lo echaban de menos los propios españoles. Es decir, visto en perspectiva, porque a veces la miopía o la cercanía en el tiempo le impide a uno advertir qué tan hondo está calando una figura de la política como el Pacto por México. Así es de que a quien hay que felicitar es a los mexicanos y a la capacidad de la política para ponernos de acuerdo. Pues bueno, pactar es parte de nuestra historia. La historia de México, que no ha sido fácil, no solo son hitos de desavenencias, sino de capacidad para ponerse de acuerdo. Y al final, lo más reciente, la transición democrática, que yo no asocio con un momento, sino lo califico como una sucesión de hechos, tiene hitos, tiene momentos fulgurantes. Creo que uno de ellos es el que ocurrió el inicio de diciembre de 2012 al firmar el Pacto por México. ¿Cuál es el telón de fondo? 2 alternancias en el haber de los políticos mexicanos. Una, el asumir papeles de gobierno y oposición indistintamente, es decir, quien tiene una condición de ser partido en el gobierno puede ser, y lo han demostrado los hechos, precario, porque quien es oposición, no diría que de buenas a primeras, pero no es una cuestión extraordinaria que se convierte en gobierno y viceversa. Una muestra más
o una vertiente más es que la clase política mexicana ha madurado y que hoy, lo digo con respeto y claramente, tenemos desde el sitial que ocupo como partido en el gobierno, no el partido del gobierno, como el partido en el gobierno que también está llamado a reconvertirse. Hay una oposición constructiva, madura, que sin abdicar de sus posiciones sustanciales es capaz de poner el interés de México por encima de intereses legítimos que representan los partidos políticos. Y algo más que me importa mucho subrayar, el presidente Peña, cuando candidato en mayo de 2012, estableció el compromiso de poner en marcha una presidencia democrática. Esta no es una expresión retórica, una presidencia acotada por la ley, una presidencia que no necesitaba echar mano de lo que algún estudioso de la ley y de la política en México habló de las facultades metaconstitucionales. Es decir, no hay necesidad de echar mano de ninguna facultad que no esté en la Constitución y sí de consolidar una relación ya no verticalista en el ejercicio de la autoridad, sino un ejercicio horizontal del poder, y no me refiero solo a la relación con los otros poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, sino también con otros ámbitos de gobierno. ¿Qué es, pues, el Pacto por México? Una expresión de generosidad política, de acreditación de voluntad y capacidad de las partes y la necesidad de darle eficacia a la política. Una incubadora de acuerdos, como la llamé, y también me importa decir que no es el Pacto por México, aunque parezca ir contra la lógica. No es una persona jurídica, menos una autoridad. No generó capítulo del gasto. No puede ni pretende ni nunca aspiraría a reemplazar a la autoridad jurídica y constitucionalmente constituida que es el Congreso de la Unión y eventualmente las legislaturas de los estados. Del Pacto por México, que eventualmente puede, como marca registrada, si se me permite la comparación, con mayúscula, el Pacto por México, si eventualmente este no existe, a lo que tenemos que llegar es a que exista, perdónenme el parangón, un pacto por evento, pacto por asunto. Lo que importa es tener la actitud pactista, mantener la voluntad para consensuar y, como lo dice el propio proemio del Pacto por México, si en ese específico asunto no tenemos voluntad o no hubo modo de concretar un acuerdo, cada quien se reserva su derecho y lo hará valer como lo pretenda. Imprime calidad a la democracia y yo a lo que aspiraría, no solo como político, sino como mexicano, es que la actitud pactista que tiene por encima a México no se pierda, sino se acreciente. Gracias. Muchas gracias. Le abonamos 35 segundos a cada uno de los colegas. Sigue Jesús Zambrano en el uso de la palabra. Gracias por la generosidad. Muchas gracias, señor rector, doctor José Narro. Quiero agradecer desde luego la invitación que personalmente nos hizo el doctor Juan Ramón de la Fuente, presidente de la Junta Directiva del Aspen Institute, para estar aquí presentes y desde luego a mis colegas dirigentes del PRI y del PAN y a todas y todos los aquí presentes. El Pacto por México hay que decir que parte de varias premisas fundamentales que consideramos inmediatamente después de las elecciones del 2012. Una de ellas fue que ninguna fuerza política por sí sola, por sí misma, obtuvo la mayoría absoluta ni para llegar a la presidencia de la República, ni para componer también ninguna de las dos cámaras o alguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión. El veredicto de la sociedad fue claro, repartió el poder y estableció la necesidad de que se tendrían que llegar a acuerdos. La otra premisa es que el escenario nacional evidenciaba una dispersión del poder, sobre todo posterior a los tiempos, a los 12 años de la alternancia panista, y un debilitamiento también del Estado mexicano frente a lo que le llamamos los poderes fácticos de todo tipo, las grandes corporaciones económicas y particularmente los medios de comunicación, las sindicales, particularmente situadas en los terrenos de la educación y energética, especialmente Pemex, y la delincuencia organizada, controlando vastos territorios
de nuestro país. En suma, un debilitamiento y una degradación del poder institucional del Estado frente a los poderes fácticos, que hubo la convicción y necesidad de avanzar hacia su debilitamiento mediante vías y con mecanismos institucionales. La corrupción, que sigue situando a nuestro país con las peores calificaciones del mundo, particularmente dentro de la OCDE, la desigualdad social y la pobreza creciente no se ha podido abatir, más de la mitad situada en esta tesitura, y una evidente disfuncionalidad institucional que nos evidencia una realidad que poco tenía que ver con el entramado institucional con el que hemos venido contando. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, se imponía la necesidad de un gran acuerdo nacional, que lo planteamos nosotros desde el PRD, que pusiera sobre la mesa la solución de los más importantes problemas del país, con una agenda amplia. Y ello llevaba a cambiar el paradigma de hacer política en nuestro país, no la política por delante, sino la agenda nacional integralmente vista de todos los temas fundamentales para la vida del país. Y para nosotros, como izquierda representada en el PRD, planteó el reto de dibujar un nuevo perfil de hacer política de manera diferente, o la confrontación por antonomasia para subrayar nuestro papel opositor ante la fuerza gobernante, o hacer valer nuestra presencia y nuestra convicción reformista, consecuente y radicalmente reformista, diría yo, en la mesa de diálogo constructivo. Optamos obviamente por lo segundo, y de ahí surgió la propuesta del Pacto por México, que afortunadamente, como preocupación y como también convicción, avanzamos, mejor dicho, desde su inicio a configurarlo, las tres fuerzas principales del país, la representación misma del presidente de la República que estaba por entrar. Ahora bien, yo creo que lo que se logró justamente con esos 95 acuerdos que se plasmaron en lo que conocimos como el Pacto por México, habla por sí mismo de la amplitud de esa agenda tan importante, que planteó la necesidad precisamente de poner la conveniencia y necesidad de colocar nuestras coincidencias por delante y las diferencias, incluso hasta en la configuración misma del Pacto por México, dejarlas hasta el final para ver cómo las abordábamos. De ahí se derivaron las reformas que están en curso. Pusimos algunas prioridades indispensables y urgentes: la educativa, que apenas sentó las bases para lo que nosotros estamos convencidos que se requiere en nuestro país, una verdadera revolución educativa que apenas empieza a configurarse, la deuda de estados y municipios con todos los escándalos que se han generado, la de telecomunicaciones y competencia económica, cuya legislación todavía está en curso y que ahorita habrá tiempo para referirnos a ella, y se avanzó de una manera significativa en lo que tiene que ver con transparencia, derechos humanos, etcétera, y se quebró finalmente con lo que fue se quebró el pacto por sí mismo con lo que fue la reforma energética, que desde nuestro punto de vista viola el precepto o uno de los preceptos fundamentales que se habían establecido en el pacto. Nuestra voluntad de seguir construyendo acuerdos, por supuesto, con pacto o sin pacto formalmente, sigue viva y va a seguir actuante. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de Gustavo Madero, si es tan amable. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Yo pedí un apoyo porque soy de la cultura visual, entonces pedí que me proyectaran, no sé si me puedan proyectar un mapita mental, que ojalá y me puedan ayudar para tener la exposición. Me dijeron que ya lo tenían preparado y dicen que siempre no. Bueno. Sí, ¿sí? Entiendo que estaba listo. Entiendo que estaba listo. Muy bien. A ver, amigos y amigas, el tema es cómo transmitirles una idea compleja en 5 minutos. Por eso es tan importante el mapita mental. Ojalá lo logren resolver pronto. ¿Qué distingue este pacto de los otros pactos? A ver, ha habido muchos pactos en México, ¿están de acuerdo? ¿Qué tiene de distinto este pacto? Primero, este pacto no surge del gobierno.
es una idea que no siempre se reconoce. Segundo, este pacto se firma antes de que un gobierno tome posesión. Ahí la llevan, denle la otra. No sé para dónde van, pero ese es, ahora sí. A ver, como un relojito, acuérdense, todos los mapas mentales es de arriba a la derecha y luego a la izquierda. Ok, primero, el pacto por México contra los otros. La primero es que la propuesta no es del gobierno. Lo segundo es que se negocia antes de tomar posesión un gobierno. Esto es un dato importante. Y el tercero es que parte de un entendimiento común. Nos sentamos y dijimos, a ver, vatos, ¿cómo está la cosa? Hay cosas que entendemos juntos, que la transición no ha concluido, que el régimen autoritario que vivimos el siglo pasado todavía no llega a tener esta democracia plural, funcional, incluyente. Y tercero, que se requiere fortalecer al Estado mexicano. No a cualquier Estado, al Estado mexicano, al Estado democrático mexicano. El PAN tenía un gran dilema. ¿Qué hacer? Porque ya habíamos sido gobierno. ¿Cómo vamos a actuar con estos vatos que no nos ayudaron cuando fuimos gobierno y ellos no aprobaron nuestras reformas? ¿Qué vamos a hacer ahora? Les pagamos con la misma moneda y dijimos, ni más, vamos a ser distintos y vamos a ser responsables. Entonces, si creemos que estas son ideas que son buenas para México, vamos a impulsarlas, aunque tenga un costo, aunque la gente me critique colaboracionista, gobiernista y que la canción ranchera. La verdad es que creemos en estas ideas y por eso llevan nuestro ADN, lo hemos defendido mucho. El PAN cree en la pluralidad, cree también en la competencia. Todas las reformas llevan apertura, competencia, combate a los privilegios. En eso el PAN queda con una victoria cultural porque nuestras ideas pasan de nuestra plataforma a la Constitución. Entonces, por eso, después les explico un poco las tres opciones que teníamos. En 1988, mucha gente no se acuerda, pero Salinas ganó. Y luego en noviembre ya iba a tomar posesión y Luis H. Álvarez era presidente del PAN y le saca un desplegado en el Universal el 18 de noviembre y le dice, señor presidente, usted ganó. Y está medio cuestionado su elección, pero si hace esto, se puede legitimar en el ejercicio de su gobierno. Y de ahí salieron grandes reformas, como salió el IFE, salió la reforma, pues muchas reformas estructurales, y hoy nos inspiramos en ese modelo de 1988 en el Pacto por México. Del Pacto por México hay tres grandes reformas que son game changers. ¿Por qué? Porque cambian los jugadores, cambian los árbitros, cambian las reglas del juego y cambian la cancha. Y estas son las que escogieron ustedes para platicar de ellas. La política electoral, la energética y la de telecomunicaciones. Estas sí cambian. Las otras son gradualistas. Avanzan en algún grado lo que ya llevábamos y son buenas reformas, pero estas son radicales, son transformaciones muy fuertes. Tengo la reforma fiscal, que esta, déjenme decirles que estuvo pactada, que esta era una iniciativa unilateral del gobierno, la presentó y la conocimos 24 horas antes. Por eso el PAN se opuso a esta reforma fiscal. Y tenemos el adendum, que acuérdense que hubo un adendum, ¿se acuerdan de no te preocupes Rosario? Cuando estábamos en las elecciones, hubo una maquinación allí en Veracruz, donde los tres órdenes de gobierno estaban maquinando para utilizar los programas sociales y el presidente le dice, no te preocupes Rosario, y nosotros le decimos, presidente, dígale, preocúpate Rosario, están usando los programas sociales para intervenir en las elecciones. Un minuto. Un minuto, ahí vamos. Entonces hicimos un adendum. Este adendum es muy importante y no hay que olvidarlo. ¿Cuál es el estatus? Se llama Pactus Interruptus. Ese es el azul a la izquierda, es el último capítulo, doctor. Dice, los riesgos reales y graves que tenemos es que lo que se aprobó no se implemente adecuadamente por el gobierno de manera administrativa. Segundo, que las reformas legales, las leyes secundarias no respeten el espíritu profundo de transformación que tenían las reformas constitucionales. Tercero, que no se les olvide todo lo demás que se firmó. Y cuarto, que el adendum, que también sigue vigente, se nos olvide. Yo creo que esos son los retos que tenemos del Pactus Interruptus y que es un reto mantenerlos para llegar hasta sus últimas consecuencias, porque esto es necesario para nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias y ahora les pido que en hasta 15 minutos nos puedan compartir su opinión sobre las posibilidades y limitaciones de las reformas política, energética y de telecomunicaciones. Inicia esta ronda ahora Jesús Zambrano. ¿Es también lo político, perdón? Todo. Los tres. Las 3 Ok. en 15 minutos. Bien. Y a los 14 les aviso. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, miren, yo terminé mi primera intervención de carácter general para ubicar la importancia del Pacto por México y sus alcances, justamente en el punto en el que decía que el pacto se había roto precisamente en el momento en el que se decidió el contenido esencial de las reformas constitucionales en materia energética. Para nosotros, desde luego que todas las reformas en sí mismas son importantes. Cuando se habló de las reformas fiscal, de la financiera, de la de telecomunicaciones, en el terreno constitucional, etcétera, se decía, todo esto va a ayudar a incrementar el Producto Interno Bruto en tanto por ciento en tal tiempo. Y resulta que cuando se llegó a la energética se dijo es que todo lo demás no podrá funcionar y no podrá ser si no pasamos por la energética. Y pasar por la energética era en los términos en los que finalmente se concibió que era precisamente, desde nuestro punto de vista, meter reversa en el sentido en el que se había venido avanzando con las otras reformas en términos de mantener y fortalecer el papel rector del Estado mexicano en un tema que es toral para el país. Tan solo pensemos que más de la tercera parte del presupuesto nacional proviene de nuestra riqueza petrolera y particularmente que más de 70% de los ingresos cotidianos de Pemex van directamente a la bolsa de la Secretaría de Hacienda para todo el manejo presupuestal. De tal suerte que su importancia en la vida del país es indiscutible. Decíamos, sigue siendo Pemex además una empresa tan importante que a pesar de que no se le dejan recursos para invertir precisamente por esa carga fiscal tan grande, sigue siendo una de las empresas paraestatales productivas más importantes del mundo. Y por lo tanto decíamos nosotros, ¿cuál es la salida? La salida es modificar la situación de Pemex, modernizarlo por supuesto, modificar su carga fiscal, empezar una eliminación del alto porcentaje que tiene y en un marco de 6 años avanzar hasta en una eliminación o descarga del 10% para que pueda estar invirtiendo en modernización, en innovación científica y tecnológica y que podamos entonces salir adelante y que al mismo tiempo darle autonomía de gestión administrativa, financiera y que permitiera también paralelamente con todo lo que ello implica avanzar en nuevos horizontes de desarrollo energético, incluido desde luego el amplio espectro de la industria energética vista en su totalidad. Y para ello nosotros decíamos, lo que menos se requiere es que nuestra renta petrolera, por toda la importancia que ha tenido en los 75 años, ahora 76 posteriores a la expropiación petrolera, pues fuera entregada, aunque sea parcialmente, a manos privadas, especialmente transnacionales. Y dejar, y decíamos nosotros, que Pemex se modernice y que entre en un esquema de competencia tanto nacional, o sea, especialmente internacional, pero en otras circunstancias con tiempo para su modernización y no dejarla a expensas de los grandes empresarios, especialmente transnacionales, que estaban precisamente frotándose las manos para venir a invertir con los significados que tiene, como lo hemos visto en otros países, cuando se invierte con esas características por parte de estas empresas. Y por lo tanto, decíamos nosotros, no hay necesidad de que para potenciar e incentivar el desarrollo del país se tenga que compartir la renta petrolera y se tenga que compartir no solamente utilidades de lo extraído, sino parte de la producción misma extraída. Entonces, démosle las herramientas a Pemex para que se fortalezca, que entre un nuevo escenario, un nuevo estatus, y con ello mismo también que se convierta
en palanca fundamental del desarrollo económico que tanto requiere nuestro país. El crecimiento magro, casi nulo del año pasado, nos habla precisamente de que requerimos un reimpulso de nuestras actividades económicas para poder generar empleos y para poder generar nuevos incentivos y condiciones para la reactivación y para la promoción social y sobre todo para las ofertas de oportunidades para las nuevas generaciones. Bueno, no se quiso aceptar. Yo digo que se violaron preceptos contenidos en el Pacto por México porque particularmente el Acuerdo 53 del Pacto habla precisamente de que lo que tenía que hacerse era mantener y fortalecer la rectoría del Estado sobre la materia energética y especialmente mantener el carácter de propiedad absoluto sobre la totalidad de los hidrocarburos de nuestro país. Bueno, todo esto terminó haciéndose a un lado porque se incorporan distintos tipos de contratos y hasta no se le llama concesiones, sino licencias, pero de nuestro punto de vista pues deriva en lo que significó la expropiación petrolera ahora ya hace 76 años. Y para nosotros, por lo tanto, no es que estuviéramos en contra de lo que se ha argumentado de que no queremos nosotros la participación del capital privado, de la inversión privada en la energía. Ya existe actualmente por distinto tipo de contratos y se pueden incentivar todavía más en una circunstancia en donde Pemex actúe como motor del desarrollo en este momento de palanca del crecimiento económico. Desde nuestro punto de vista, las modificaciones constitucionales incluso atentan gravemente contra nuestra seguridad energética, contra nuestra seguridad nacional, por lo que significa para el país el petróleo, particularmente nuestra riqueza y nuestro vínculo fronterizo con los Estados Unidos, y desde luego con ello involucra una parte de nuestra soberanía nacional. Hemos planteado nosotros desde el principio, el año pasado lo hicimos público, un conjunto de propuestas de reformas que incidían en este sentido para poder lograr que se diera esta modernización, modernizar sin privatizar, decíamos nosotros, y sin privatizar no significa no participación de la iniciativa privada que podría participar en un conjunto de cadenas productivas que se derivarían de esta nueva actuación de Pemex. Hasta allí llegamos, hoy está pendiente que avancemos en la reglamentación de esas reformas constitucionales, como está pendiente también la definición de qué va a pasar con una demanda de consulta popular, porque nosotros decimos, este diferendo que es tan profundo para el país debiera decidirse democráticamente por vías y con mecanismos institucionales que están contenidos en la Constitución. La consulta popular en el artículo 35, fracción octava, que establece ese derecho. Otras reformas, la importantísima fundamentalmente y que hoy está ya a debate, la de telecomunicaciones, que afortunadamente después de una buena cantidad de meses de trabajo, después de ya firmado el pacto, llevaron a que lográramos sacar por el consenso de las tres fuerzas políticas principales una reforma tan importante que pone al día el marco legal en esta materia y la modernización y eficientización de la infraestructura existente, que fortalece los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de información, hacer efectivo el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, que promueve una mayor competencia en televisión abierta y restringida, radio, telefonía fija y móvil, servicios de datos y de telecomunicaciones en general, y que también, por lo tanto, permite que haya con ello la posibilidad de mejores precios y de servicios de mayor calidad para los usuarios. Ya sabemos a qué llevan los monopolios privados cuando no hay competencia verdadera. Igualmente se avanzó en declarar como órganos constitucionales autónomos a la Comisión Federal de Competencia Económica, que por cierto va junto con pegado, por decirlo coloquialmente, lo de telecomunicaciones y competencia económica, porque hay allí algo que se ha dejado en segundo plano de una gran importancia, un conjunto de reglas de reformas constitucionales que ya están a discusión en sus
leyes secundarias y que van a tener un gran impacto para la vida del país con medidas antimonopólicas y que incentivarán la propia competencia económica y participación del capital privado de todo tipo. Y también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se diría rápidamente que quizá lo más importante es que al integrarse como órganos constitucionales autónomos no están sujetos, por lo tanto, a la dependencia del Poder Ejecutivo como había venido sucediendo hasta hace poco y que ya ha empezado a actuar particularmente el IFETEL, con las resoluciones que conocimos en días pasados, con dientes que le dio esa reforma constitucional, aún sin todavía estar las leyes reglamentarias correspondientes, es decir, un órgano rector en la materia para otorgar concesiones, para la declaración de agentes preponderantes y la vigilancia de contenidos, que por cierto nos preocupa, lo dejo aquí asentado, que esto en las versiones que se han dado a conocer en medios de comunicación pareciera que quieren regresarse ahora a las esferas del Ejecutivo, en Secretaría de Gobernación y en lo que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sería una regresión y una violación de preceptos constitucionales si ello sucediera. Y entonces, de una manera muy gruesa, esto ahora. ¿Cuántos me quedan, doctor? 3 minutos. 3 minutos, gracias. Ahora, y estaremos pues desde luego muy pendientes para que en este terreno que entendemos que ya está a punto de entregarse la iniciativa por parte del Ejecutivo a las cámaras del Congreso de la Unión, al Poder Legislativo, pues tengamos la posibilidad real de que así como sacamos de consenso las reformas en materia de telecomunicaciones en el marco constitucional, lo hagamos también en las leyes secundarias. Se trata de un asunto toral fundamental para consolidación de los avances democráticos de nuestra vida institucional. Y en ese sentido, rápidamente lo que corresponde a la reforma política. Miren, yo creo que hablaba yo al principio de cómo se ha quedado clara la disfuncionalidad institucional de nuestro régimen político. Ahora se avanza ante este evidente acotamiento del poder presidencial por la composición misma de las cámaras, a la posibilidad de integrar gobiernos de coalición por el cual podrá optar el presidente entrante en su momento y pactar, ahí sí pactar y acordar públicamente la agenda con los grupos parlamentarios principales del país. Se avanza con ello también en otorgarle autonomía constitucional al Coneval para que incluso sus propias valoraciones sean asumidas prácticamente como necesidad imperativa por los gobiernos de la República y no como meras conclusiones y como meras declaraciones que no inciden para nada. Todo el mundo dice, hay que esperar a ver qué dice el Coneval este año, nomás para enterarnos, para ver si creció o bajó la pobreza, pero no para que incida en las políticas públicas, en modificaciones o en potenciamiento de las mismas. Hay modificaciones en las fechas de asunción del presidente de la República, se crea el Instituto Nacional Electoral como autoridad nacional, tanto federal para elecciones locales, está pendiente de enviarse y de lograr un acuerdo para la autonomía y libertades plenas para los habitantes del Distrito Federal y que el propio Distrito Federal tenga su constitución propia también elaborada por un constituyente que tendríamos que darnos en los meses venideros y desde luego un minuto. También en materia propiamente electoral se van a establecer sanciones claras para quienes, por ejemplo, contraten o hagan uso indebido de espacios en medios de comunicación, radio y televisión, para aquellos que rebasen los topes de gasto de campañas con ciertos límites y que no suceda como hoy, que puede rebasarse el gasto de campaña y no pasa nada. Alguien puede ganar una elección rebasando cuanto le dé su gana el tope de gasto de campaña y no hay ninguna sanción más que a la mejor pecuniaria. Entonces, hay un conjunto de avances importantes
que desde nuestro punto de vista, y espero que así suceda, sean de las últimas reformas importantes en materia electoral, porque avancemos verdaderamente en lograr un estadio democrático, institucional, y que al mismo tiempo también le dé una mayor confianza a la sociedad, a la ciudadanía, para su participación plena, y a las fuerzas políticas, por supuesto también, que dejemos de lado nuestras disputas postelectorales y que nos concentremos en seguir forjando acuerdos. Esa es nuestra convicción, esta es nuestra lectura y ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Gracias. El turno de Gustavo Madero, por favor. Gracias, doctor. A ver, México es un gran país. De 198 países, somos el número 11 medido en población, el número 14 medido en territorio, el número 14 medido en el tamaño de su economía. ¿Por qué no nos sentimos que estamos entre los primeros 15 países del mundo? Nuestros niveles de desempeño son muy deficientes. Estamos en el número 60, medido en calidad de la educación. Estamos en el nivel 106, medido en el nivel de desigualdad. Hay un gap entre el tamaño y los beneficios que tiene la población. Si somos la 14 economía del mundo, ¿por qué los niveles de desarrollo andan del 50 al 100? Para mí la respuesta es una sola. Malas políticas públicas, malos gobiernos, mal sistema político. Ahí se reduce una explicación muy simple. Somos tan ricos, tenemos tanto peso económico, lo que no hemos podido es aprovechar esta riqueza y distribuirla de una buena manera. Hay teóricos que dicen que la transición en México ya acabó. Yo digo, mi transición todavía no acaba. La transición económica, política y social de México que queremos, todavía no llegamos a ese México. Hay un sistema político del que venimos, de un régimen autoritario, a un país democrático, plural, con una democracia que funcione. Todavía no estamos aquí, pero todavía no llegamos al otro lado. Vicente Fox decía que ya podía regresar el PRI a Los Pinos porque ya teníamos democracia en México y le dijimos, no señor, váyase usted a Veracruz, váyase a Quintana Roo, váyase a Tamaulipas, a Durango y trate de ganar una elección a ver si se puede. Hay 9 estados en México hoy que han sido gobernados por el PRI en toda su historia, en 85 años. ¿Cómo me explicas eso? 85 años, doctor. Una tras otra, tras otra, tras otra. Así la llevamos. Tamaulipas, Durango, Coahuila, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Campeche, Colima, Quintana Roo. Esto no quiere decir que estemos ya en este México, ¿verdad? Estamos a la mitad. Esa transición política todavía no acaba. Segundo, la transición económica todavía no acaba. México es un país de privilegios, de desigualdad. ¿Saben cuál es el común denominador de los hombres más ricos de México? Todos son concesionarios del Estado mexicano. Toma la Tintán. Eso es grave. Los hombres más ricos de Estados Unidos, pues es un vato que inventó un software, porque estaba en una cochera e inventó la creatividad, la innovación, el espíritu emprendedor. Eso es lo que les dio la posibilidad de tener riqueza. En México no. México es su cercanía con el poder. Y esto es algo perverso, porque se hace en una mancuerna. O sea, los unos se alimentan a los otros y esto hay que romperlo. Y este reto todavía no terminamos de romper en México. Por eso tenemos crecimiento muy raquítico y muy desigual. La transición económica, por lo tanto, para llegar a esta economía
basada en el conocimiento, en la innovación, en la productividad, en las clases medias, en las empresas medias, todavía no llegamos. Ni tampoco la transición social. México es un país no solo de pobres, sino de desiguales, de mucha desigualdad. Esto es más grave todavía, la gran desigualdad que hay en México. Y esto es un reto que tenemos que fijarnos como políticas públicas para combatirlo, para generar mayores oportunidades, derechos y libertades a todos los mexicanos. Entonces, si estamos a la mitad de este camino, nuestro reto como políticos pues es contribuir para que esto se resuelva, porque son problemas que venimos arrastrando desde hace mucho. Y por eso firmamos el Pacto por México. Nos criticaban mucho de que si después de ser gobierno íbamos a colaborar con alguien que criticamos. Yo digo, si esto ayuda en algo para combatir la desigualdad, los privilegios, los problemas que tiene México, monopolios, privilegios, impunidad, inseguridad y desigualdad. Impunidad, 95% de los delitos que tenemos en México hoy, los que se van a cometer hoy, 95 de 100 quedarán impunes. Y nos levantamos en la mañana y mañana van a ser otros 100. Esto no puede seguir así. Esto lo tenemos que solucionar de raíz. Por eso nosotros creemos que lo que anima el Pacto por México es una visión más trascendente, no ver un cálculo electoral, sino honestamente tratar de analizar los graves problemas de nuestro país y aportarles soluciones. Telecomunicaciones, sí, ustedes le llaman aquí de telecomunicaciones, pero es de competencia económica. Metimos dos, se llama de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica. A lo que va es a eso, a fortalecer a dos órganos autónomos y darles facultades, dientes, incluso para la desinversión de activos, para establecer quiénes son agentes predominantes, preponderantes, y también para establecer legislación asimétrica. Esto es un gran paso, no lo habíamos podido dar. Va a permitir un cambio, es un antes y un después. Muchas de estas reformas no dimensionamos aún la trascendencia de lo que van a cambiar, por eso yo les llamaba game changers, porque cambian reglas del juego, árbitros, jugadores y el terreno del juego. La de telecomunicaciones y competencia económica es un antes y un después. Se va a detonar. Tenemos aquí un monopolio ya no nomás económico en telecomunicaciones, sino un monopolio de la opinión pública, del ánimo social. Deja tú ya la concentración económica de ingresos, que es importante, sino el tema del control del ánimo social. Yo lamento mucho que en 12 años que estuvo el PAN no se hubieran podido dar reformas como estas, donde se aumentaran el número de concesiones de radio y de televisión, porque ahí está la pluralidad. Si es un México plural, diverso, megadiverso, diría yo, tiene que haber también nuevas voces. Todas las concesiones que existen hasta el día de hoy son las que otorgó el viejo régimen priista del siglo pasado. Necesitamos abrir esto, democratizarlo, pluralizar. También la reforma en telecomunicaciones va a permitir otra cosa, las tecnologías de la información. A muchos no le han dado el golpe a esto, pero hay una apuesta fuerte por la tecnología de la información, la tecnología, la sociedad del conocimiento, el acceso universal del Internet y la banda ancha universal. En México estamos muy atrasados en esto, como hoy de tiempo, y esto también es un contenido que lleva ahí la reforma en telecomunicaciones y competencia económica. Una reforma que siempre, estas fueron muy aplaudidas, ¿verdad? Pero la muy criticada fue la política electoral. Esta me la criticaron todos, aquí el círculo rojo nunca le dio la bienvenida. Yo les digo la verdad, o sea, váyanse a competir a las elecciones a Durango, a Quintana Roo.
necesitan un cambio, no puede seguir como está. Los gobernadores controlan a los congresos, los congresos nombran a los integrantes de los institutos electorales y los institutos electorales son los que son los árbitros. En la práctica es tan absurdo. Tratamos de hacer varias alianzas PAN-PRD y varias nos dijeron que no se podía. Los institutos electorales nos dijeron no se puede. Bueno. ¿En qué democracia te impiden que te alíes con otro partido para ir junto a una elección? Pues en México, en Durango, en Veracruz, en Quintana Roo. Y dijimos, bueno, vamos a una alianza de facto, órale. Tú pones candidatos aquí, yo pongo candidatos acá y ponemos los amarillos y azules para ir ahí. Bueno, pues una semana antes el Instituto Electoral nos dice, bajen la publicidad porque confunden al electorado. ¿Por qué un candidato del PAN tiene publicidad amarilla? Pues en ese país estamos. Esto es lo que estamos cambiando con la reforma política electoral. También hay un antes y un después. Ojalá y no nos tiemble, porque ahorita estamos en el momento de la tembladera. Nos está temblando para las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, en materia de competencia, en materia política electoral y posiblemente la energética. Y esto sería terrible, eso sí sería, ¿cómo le llaman? Anticlimático. O sea, sería un balde de agua para un momento. Imagínense ahorita México sin el pacto, sin estos acuerdos, sería un país en problemas. De hecho, los problemas los tenemos. Lo que nos está generando esperanza es que el sistema político está queriendo agarrar la onda y ponerse de acuerdo y entrarle al fondo de los problemas. Si al final del día gana la inercia, la resistencia, eso está a punto de resolverse. El día de mañana va a mandarse, digo mañana o pasado, la reforma en telecomunicaciones. Ojalá y lleve ese espíritu de la reforma constitucional. Igual la reforma política, ojalá y los gobernadores y sus congresos aprueben, porque tienen que reformar la Constitución en los estados para que puedan ser aplicables para las elecciones del 2015, si no va a ser una simulación. Y en México ya estamos cansados del país de las simulaciones. Ojalá le apostemos a la democracia, porque es mucho lo que podemos lograr. México no está al borde de una crisis, de un riesgo sistémico, pero sí tiene un costo de oportunidad. Podemos crecer mucho más, podemos tener un país mucho mejor. Podemos tener un país más incluyente, con mayores oportunidades para todos. Pero el sistema político es el que tiene el conflicto para procesar estos grandes acuerdos. El Pacto por México trató de exorcizar este mal. Desgraciadamente, el pacto está interrumpido. Formalmente ya no sabe si está muerto, si andaba de parranda o qué estaba, pero bueno, la verdad es que el pacto es potente. Generó una expectativa increíble, sorprendió a propios y extraños de lo que podíamos ser capaces si se ponían de acuerdo los políticos. Algunos me dicen, oye, se va a desdibujar el PAN si colabora. Pues yo le apuesto, aunque me desdibuje, si resuelve los problemas del país, pues de eso se trata, para eso está uno en la política, para resolver los problemas, para cambiar las realidades que no nos gustan. Y esto, amigas y amigos, es una parte de la historia bonita, la que escribimos el año pasado, pero es una historia que todavía no se resuelve, que tiene riesgos, y los acabo y con eso termino. Es el riesgo de implementación deficiente, el riesgo de leyes secundarias que no respeten, que reculen, y reculen es un verbo aprobado por la Ley Real Academia Española, y también que se nos olviden el resto de los compromisos que están incluidos en el Pacto por México, que fueron 95 y los 11 del adendum. El PAN
decidimos en 3 Cs resolver nuestra posición política. Queremos ser un partido que compite en las elecciones y ganar elecciones para ganarle al PRI. Queremos ser un partido que combate esta cultura, estos males que les digo, monopolios, privilegios, impunidad, inseguridad y desigualdad. Pero también queremos ser un partido que construye y colabora. Son 3 Cs, no una, no dos. Creo que ese es el partido responsable. Eso es lo que quisiéramos aportar en este momento para los mexicanos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. El turno es de César Camacho. Gracias, señor rector. Pues creo que el pacto ha sido tan productivo y tan eficaz que da para todos, si es que alguien estuviera tras dividendos políticos. Es más, me atrevo a decir que el pacto es subrayadamente tricolor, pero tricolor porque es de México, porque nos hace bien a todos, porque creo que hay que evitar justamente las mezquindades, porque en la medida en que lo hagamos parece que nos distanciamos de otros. A mí me gusta mucho que nos hayamos dado reglas que algunas incluso pueden simbrar estructuras internas de los partidos. Yo recogiendo el guante aquí colocado, pues ahí de aquel que tiemble o lo hagan temblar, porque ahora el tema es que lo hemos hecho de cara a la sociedad y no obstante que se hayan incubado algunos de estos acuerdos en la discreción de una oficina, más temprano que tarde las posiciones se hacen públicas. No hay ningún problema, a mi juicio, en el reto de la implementación, porque incluso en el esquema constitucional, jurídico, no hay modo de que las reformas a la legislación secundaria, que por cierto son reformas llamadas secundarias, pero que son tan importantes como las reformas constitucionales, y en una de esas en términos prácticos lo son más, porque son las que permiten operar, desarrollarse a las reformas constitucionales. En consecuencia, el eventual desapego constitucional puede acabar en la Corte, a través de nuevas figuras que un sistema judicial robusto como el nuestro puede hacer que un tribunal constitucional determine la inconstitucionalidad de un precepto secundario justamente por su desapego a la norma constitucional. De suerte que esa parte a nosotros no nos preocupa en absoluto. Sí creemos, por supuesto, que necesitamos ir adelante con vigor y con igual sentido de responsabilidad. Yo les puedo comentar que en estos días, literalmente, horas, habrá, por lo pronto, del Poder Ejecutivo, la reforma en telecomunicaciones y competencia económica y en radiodifusión, que es una de las materias cubiertas por este gran concepto. Y que hoy mismo en la tarde, de una vez lo digo, habremos de anunciar los grandes trazos de la reforma político-electoral desde el ángulo visual del PRI. Y quiero empezar por la parte política, porque esa es la atinente en buena medida a los partidos. Primero, creo que ese que Gustavo calificó así como ese régimen priista del siglo pasado, pues bueno, efectivamente está tan pasado que tiene 14 años de que este es otro país. El entorno es el que ha cambiado independientemente de la voluntad de los actores. Más nos vale, si queremos ser opción de presente y de futuro, no anclarnos a un pasado, y en el caso nuestro, siendo el partido de más larga data, grave sería que viéramos por el espejo retrovisor cuando tenemos por enfrente un medallón impresionantemente grande para ver por allí. A mí me parece que tenemos que aprovechar esto que hoy estamos viviendo. Parece un juego de números que se convierte en juego de palabras, pero hemos avanzado en estos 12 meses más que lo que avanzamos justamente en 12 años. En 12 años que en el primero de los periodos parecía ser el reino de la improvisación y en el segundo el reino del recelo y la desconfianza, empezando por los que eran de casa. Entonces nosotros justamente queremos desterrarlo para hacer mucha política. Ojo, no es la primera vez en la historia política de México que nadie tiene mayorías en el Congreso. En 97 dejó de haberla en la Cámara de Diputados y a partir de 2000 en el Senado.
En consecuencia, quizás una buena parte del mérito de todos los actores políticos es, apercibidos de lo anterior, saber que más nos vale, lo digo sin ninguna expresión retórica, dejar de lado la posición partidaria, porque al fin y al cabo la palabra partido tiene como prefijo parte, todos representamos una parte. Qué importante es que entre todos hagamos un esfuerzo por representar al todo. Es también importante, porque no lo puedo dejar pasar, el hecho que la reforma político-electoral viene a perfeccionar el régimen de partidos y la contienda político-electoral. Obviamente mi visión es otra. Voy a hablarles del estado que más conozco, el Estado de México. Decía Gustavo, nunca ha cambiado de manos en términos partidarios el gobierno. Pues yo quiero recordar que en 2000 ganó el PAN y en 2006 ganó el PRD, lo que significa, y nos hacemos cargo de ello, pues que nadie gana ni pierde para siempre. Pero algo habrán hecho o no hicieron partidos distintos del mío, que hubo alternancia en San Luis Potosí, en Yucatán, en Chihuahua, en Zacatecas, en Nuevo León y en Querétaro, y hoy lo recuperamos. En consecuencia, la contienda electoral, que nos parece no solo buena, sino éticamente indispensable, hoy nos permite competir en igualdad de condiciones, haciendo que el que tenga, que el individuo, que el actor, que el protagonista de la democracia sea el ciudadano, y que con la fuerza de su voto pueda poner a cada partido en su lugar. En este orden de ideas es como hemos ido a la confección de la reforma político-electoral. Queremos imprimirle mayor calidad a la democracia, haciéndome cargo de la complejidad del sistema electoral y de todo lo que gira alrededor. Hoy es impresionante lo prolijo de la normatividad electoral. Si una materia ha sufrido o ha tenido cambios radicales en los últimos años, es ella. Alguien que se dedique a cuestiones político-electorales no puede salir a la calle sin un prontuario en la bolsa, porque seguramente se perderá si no sabe de qué le están hablando. No obstante, nos ha parecido importante que el régimen en general político-electoral adquiera o dé a los ciudadanos, más que a los partidos, absoluta certeza, que la seguridad de la que tanto hemos hablado los políticos, la seguridad en el sentido más lato, la puedan vivir, pueden estar absolutamente conscientes de que existe todos los que participan en este complejo proceso. A nosotros nos gusta mucho la reforma político-electoral porque queremos ir a la competencia, estando listos, y como debe ser en una democracia madura, para no tener ninguna ventaja, pero estando también en posición firme para no ir a competir en condición de desventaja. El ser partido en el gobierno, por lo pronto en el gobierno federal, así como para algunos pudiera constituir un avance, un adelanto, tiene también la delicadeza, porque al final es un arma de doble filo, de ser el partido que tiene por la toma de las decisiones el mayor nivel de riesgos. Pero hay que tomarlos, porque eso forma parte de la vida de las personas y es obviamente algo de lo que estamos conscientes. Nos gusta mucho la reelección porque, lo subrayo, hemos mutado de punto de vista. Un partido incluso que tiene el mayor número de militantes, hacer que se adopte una medida como estas pareciera anticlimático, impráctico o inconveniente. Pero nos parece importante que el que puede premiar o castigar, que es el ciudadano con una credencial de elector, sea quien tenga la última palabra. Y estamos listos, teniendo 20 gubernaturas, teniendo el Ejecutivo Estatal de 20 gobiernos de nuestro lado, a darle paso a la reforma a las constituciones locales para hacer que se concrete, que aterrice, que permee la reforma constitucional político-electoral. Nos parece importante que no solo se posibilite la reelección de las autoridades locales, alcaldes, regidores, síndicos, sino de diputados locales, y también la medida vital e importante que hoy tiene quizás alguna imperfección normativa de garantizar que la mitad de las posiciones sean ocupadas por mujeres. Incluso en términos partidarios,
hemos dicho, y lo puedo decir ahora, que nuestra opción preferencial desde el punto de vista de los retos electorales son justamente las mujeres y los jóvenes. Esta reforma político-electoral tiene que ver también con la incentivación de la competencia, con este proceso natural, con algún viso darwiniano, haga que los mejores sean los que triunfen en las elecciones y quienes eventualmente le proporcionen al partido del que forman parte elementos para el orgullo y no para la vergüenza. Me importa mucho también destacar que en el año 90, teniendo el partido que representa holgada mayoría, es decir, teniendo la llave de las reformas constitucionales, hayamos dado paso al Instituto Federal Electoral, que hoy, para los que creen que esta es, diríamos, la muerte institucional del instituto, les tendremos que decir que es sobre la base de un Instituto Federal Electoral robusto y prestigiado como se está construyendo el Instituto Nacional Electoral. Creemos firmemente que este es un buen momento para robustecer una institución que algunos han considerado incluso cara, es decir, su sostenimiento y operación, y que nosotros lo queremos interpretar como una institución en donde hay recursos cuantiosos bien invertidos, si de lo que se trata es de darle certeza y prestigio a estos temas. Dos cosas más por lo que hace a lo político electoral. Creo firmemente que un gobierno dividido no debe ser más un gobierno detenido, que hay posibilidades con las disposiciones que hoy tenemos vigentes y mucha voluntad política y mucho oficio político de hacer un gobierno de coalición. Un gobierno que no se escude en no tener la mayoría para abrir el libro de las lamentaciones y justificar por ello una eventual ineptitud. Y algo más que tiene que ver con la decisión del propio presidente o la actitud del presidente de abrir espacios para esta horizontalidad en la integración de las instituciones y las autoridades. Me quiero referir como botón de muestra a la creación de la Fiscalía General de la República, que sustituye a la Procuraduría General de la República, que no dependerá más del presidente de la República, que puede darle la certeza a los justiciables de que los criterios bajo los cuales trabaje serán estrictamente los jurídicos y que justamente el desfasamiento en el tiempo que tiene a su cargo el fiscal hace que su llegado o su estancia en la responsabilidad no esté asociada a capítulos de orden político electoral. Respecto de los dos temas adicionales, algunos grandes trazos. Empiezo por la reforma energética porque yo la he calificado como la reforma con mayúsculas. Debo recordarles o decirles a los que no tienen cercanía con esta información, el PRI puso al día sus puntos de vista. Nosotros hace un año convocamos a una Asamblea Nacional en la que participaron varias decenas de miles para poner al día nuestro programa de acción. Dicho de otro modo, con el programa de acción anterior a este, desde nuestro ángulo visual partidario, la reforma energética no se habría podido aprobar. Quiero con ello acreditar la actitud abierta y modernizadora de un partido que tiene, como lo dije, un anclaje histórico evidente, pero que es capaz de transformarse. Empiezo con esta cuestión. Me parece que la soberanía es a la nación lo que la libertad a las personas. Es decir, si alguien en ejercicio de su libertad adquiere compromisos, no se esclaviza, es porque es hombre libre que asume compromisos. Mutatis mutandis es justamente porque esta es una nación soberana que decide con libertad qué es lo mejor para quienes la integramos, porque la nación es un concepto que exorbita al gobierno y al Estado. La nación es mucho más compleja y abarcadora. Esa nación, a juicio nuestro, debe estar en condiciones de aprovechar a cabalidad los recursos naturales, los recursos del subsuelo, manteniendo la rectoría del Estado en este asunto tan importante y diríamos que vital y más aún simbólico.
Caray, el draconiano, señor rector. Gracias, Pepe. En síntesis, yo diría, se trata de una reforma de hondo calado que va a inscribirse en la historia, en la cuenta larga de la historia de este país. Creemos que con idéntico patriotismo seremos capaces de abrir a la inversión privada sin compartir la renta petrolera y sí las utilidades. Dos palabras en el tema de telecomunicaciones. Me importa expresar que el presidente de la República en la legislación tradicional era el que daba y quitaba concesiones. Hoy se crea una institución del Estado mexicano a la que es totalmente ajeno el presidente de la República, lo cual dibuja una actitud democrática abierta del presidente de la República y otra vez el sometimiento a las instituciones y a la ley. Si de la mano con esto vendrá una mayor competencia que hará mucho más horizontal, y esto también es democracia, porque la democracia no se ajusta o no se limita a las cuestiones de orden político electoral, y al final el beneficiario de estas cuestiones tendrá que ser el usuario que tendrá mejores servicios de mayor calidad a mejor o a más bajo costo. Gracias. Muchas gracias. Vienen ahora las preguntas. He preparado para cada una de las reformas una pregunta. Me referiré primero a la reforma política. Cada uno de los señores panelistas tienen hasta 2 minutos para dar una opinión. Y empiezo pidiéndole, el orden será primero Gustavo Madero, después César Camacho y finalmente Jesús Zambrano, pedirles su opinión dentro de los muchos temas que se abordan en la reforma político-electoral. Yo quiero tocar uno que ha pasado relativamente por alto, incluso aquí mereció una mención, el caso de la Fiscalía General de la República, la transformación de la institución del Ministerio Público. Y la pregunta es muy sencilla: ¿qué es lo que esperan ustedes que formularon esa transformación? ¿Qué se espera de la Fiscalía General de la República? Gustavo Madero, en primer término, por favor. Sí, cómo no, doctor. Creo que lo que se espera primero es que la Procuración de Justicia no sea un instrumento que sea cuestionado como una herramienta política. Que en México dicen que el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. Y en México todo lo queremos hacer autónomo para sacarlo del Ejecutivo. No crean que es una receta que aplica para todo. De hecho, está desmantelando mucho el Estado. Por esto hasta el INEGI lo volvimos autónomo en México. Fíjense, no hay ningún país en el mundo en donde el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Historia sea un órgano autónomo. Bueno, aquí dijimos, hay tanta desconfianza que queremos un órgano autónomo, que no dependa el nombramiento de un solo poder, del Poder Ejecutivo, sino que intervenga el Senado de la República, en este caso, y poderle dar una mayor garantía de imparcialidad, incluso ante el propio Poder Ejecutivo. Eso es lo que se está buscando y esperemos que se logre, doctor. Muchas gracias. Su respuesta, César. Agregaría brevemente que nos parece importante que la Fiscalía ahonde en su autonomía, en la autonomía operativa, en la toma de decisiones. Hoy mismo es jurídicamente autónoma, es decir, tiene autonomía técnica, pero si esto, además de lo que sustantivamente abonará, da o genera un mayor nivel de confianza, enhorabuena. Nos parece, no obstante, que tiene que mantenerse y acrecentarse la coordinación entre ámbitos de gobierno. Yo escuché en el régimen anterior, en el gobierno anterior, decir reiteradamente que tales y cuales asuntos eran del fuero común y en consecuencia no eran de la competencia federal, es decir, no son mis asuntos, que los arreglen otros. Siendo técnicamente cierto esto, lo cierto es que los niveles
que ha alcanzado, sobre todo la delincuencia organizada, obligan a la coordinación, porque no hay personas municipales, federales o estatales, son sencillamente mexicanos ávidos de justicia. Si lo que queremos es elevar los niveles de eficiencia terminal y esos niveles de impunidad, abatirlos, necesitamos mayor capacidad técnica, y creo que bajo este esquema es como está creada la Fiscalía. Yo solo ahondaría en los segundos que me quedan en que tengamos cuidado en evitar esta febril creación de organismos autónomos, porque los mecanismos para su integración, su nombramiento son dispares, y al rato va a parecer que siendo muy autónomos no le dan cuentas a nadie, porque ya no forman parte de los tres poderes y su relación con el Congreso es un poco difusa y compleja. Cuidado con el desmantelamiento de las instituciones del Estado. Muchas gracias. Jesús. Gracias, doctor. Creo que el ser un órgano que va a ser transeccional por su propia definición, por el tiempo que durará en su encargo, yo diría tres grandes asuntos. Uno, la actuación. ¿Qué esperamos? La actuación eficaz, desde luego, de la Fiscalía General de la República en el combate contra el crimen organizado, que es el principal reto que tiene hoy el Estado mexicano. Es el único que, fuera de los que ya hemos hablado, otros poderes fácticos, pero que lo reta en el terreno mismo de la recaudación, en el monopolio de las armas y en el manejo de territorios. Ahí está el caso más crítico y grave mediáticamente visto, el de Michoacán. Lo que aquí se ha dicho, el no uso político, el michoacanazo, por cierto, que lo vimos en el sexenio pasado de Calderón, no más michoacanazos, sino más uso político de la Fiscalía, de los órganos de procuración de justicia. Y luego alejado de la corrupción también, porque la justicia está el gran adagio sabio, pero que recoge la sabiduría popular, el reclamo de la sociedad, y es la justicia al mejor postor. No hay que permitir que eso se siga dando. Y por lo tanto el hecho mismo de que vaya a tener esta característica de órgano autónomo del Ejecutivo, tendrá que rendirle cuentas al Legislativo, estará bajo el control del Poder Legislativo y podrá ser removible bajo determinadas reglas y condiciones por el Poder Legislativo, por el Senado de la República. Me parece a mí que siendo el Poder Legislativo donde se deposita de manera más amplia y plural la potestad de la soberanía nacional, nos da mayores garantías para controles democráticos de la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Una de las ventajas que tiene el moderador es que puede cambiar las reglas. Y la acabo de cambiar. Les voy a dar a los colegas un minuto más para su próxima respuesta, porque estoy seguro que es uno de los temas que mucho nos interesa y preocupa en este país. Me refiero a la reforma energética. Quisiera preguntarles y decirles entonces, hasta en 3 minutos, sus puntos de vista respecto de la manera de asegurar que la reforma energética garantice la soberanía y la seguridad energéticas del país, además de que los recursos que se produzcan beneficien directamente a la población más necesitada. 3 minutos, César Camacho. Gracias, señor rector. La reforma energética es también una reforma profundamente económica. Justamente de lo que se trata es de generar y atraer inversión, que fomente el desarrollo tecnológico, que provoque la formación de cadenas productivas, que mantenga, como lo dije, la rectoría del Estado, que adicionalmente sea sustentable. Hoy no es un asunto de moda, es un asunto de vida, que logremos una eficiencia energética y ambiental y que estos recursos, los recursos provenientes de una, creo que moderna y mucho más eficaz explotación, puedan integrarse en el Fondo Soberano del que se ha hablado, a efecto de que garantice que al final de este tramo complejo de carácter productivo, económico, con una gran carga de orden político y social, se convierta en
el ensanchamiento de oportunidades en mejores empleos, en más educación, en una salud, en un servicio de salud de mayor cobertura y de mayor calidad, y en algo que se ha dicho de manera insistente, que podamos tener de manera palpable y directa una baja en el costo para el consumidor, para el ciudadano, de la energía eléctrica, es decir, de la luz, que puedan los campesinos comprar fertilizantes a mejor precio, que baje el precio del gas y que nos haga mucho más competitivos. Y me referiré especialmente a la frontera, subrayadamente a la frontera norte, porque muchas de las inversiones que tenemos de este lado han estado a punto de cambiar de domicilio a escasos kilómetros por encontrar muchas mejores condiciones. El tema de la soberanía, que con ello empecé haciendo el parangón que la soberanía es de la nación, lo que la libertad de las personas se mantendrá vigente en la medida en que se ejerza. Esto parece un asunto conceptual. Es decir, se es más soberano no siendo más pasivo, como se es más libre no estando sentados, apoltronados, sino en ejercicio activo de la libertad. Y la soberanía es un asunto de todos los días. Incluso esto logrará mayor respetabilidad en el concierto de las naciones. Me queda claro y me apercibo de la urgencia que el reto de la reforma energética a partir de la implementación de su legislación llamada secundaria será el de los resultados, los mejores en el más corto plazo posible, haciéndome cargo que algunas cuestiones por su propia naturaleza no serán de la noche a la mañana. Por ello, urge que pronto se detone, se desencadene este proceso. Muchas gracias. El turno de Jesús Zambrano. Gracias. Miren, las privatizaciones en áreas torales de la economía en nuestro país, yo diría que no han sido ni son ejemplo de buen ejemplo. Ahí están, a la vista de todos nosotros, las distorsiones que se han generado, las claras monopolizaciones y controles absolutos en el terreno agropecuario, en el manejo de las telecomunicaciones vistas en su conjunto, en el manejo de la banca, como la conocemos, a tal grado que tuvo que hacerse una reforma al sistema financiero el año pasado justamente para incorporar todo aquello que se dijo que se iba a lograr, que lo mismo se dijo cuando se privatizaron las carreteras, cuando se vendió ferrocarriles en el 94, empezando el régimen del gobierno de Zedillo, cuando se privatizó también Fertimex. Van a venir las inversiones privadas carretadas, llenas, van a haber mayor oferta de productos y de servicios y van a bajar los precios. ¿En dónde están? No, no los hay, no los hay. Y acuérdense de mí, si se mantiene esta idea del sentido de las reformas del año pasado y se subrayan en las leyes secundarias, si es verdad que dentro de 2, 3 o 5 años vamos a tener precios de la energía eléctrica más bajos, baratos, mayor eficacia, y si van a bajar los precios de los hidrocarburos vistos en su conjunto. Aquí decía César en su anterior intervención que no es verdad que las reformas debiliten la rectoría del Estado mexicano y que no se va a compartir la renta petrolera. Ah, caray, y entonces el establecimiento en la Constitución de los contratos de producción compartida y el otorgamiento, la posibilidad de otorgamiento de licencias y las utilidades compartidas no es, el mismo texto constitucional literalmente lo dice, compartida, no es compartir la renta petrolera. Digo, no juguemos en todo caso con las palabras. De nuestro punto de vista no es necesario que se debilite a Pemex, como lo dije en mi anterior intervención, hay que fortalecerlo, dotándolo de más herramientas, de quitarle esa carga fiscal tan grande que hoy tiene, de dotarla de autonomía de gestión y financiera, y desde luego de que se avance verdaderamente en el combate a la corrupción. Ahí está Oceanografía, como un ejemplo último de lo que no debe hacerse, de esos ejemplos de mal ejemplo. Y
en lugar de combatir la corrupción, pues no andarse vanagloriando de seguirse retratando con el líder más corrupto del sindicalismo que tenemos en nuestro país. Gracias. El turno es de Gustavo Madero. Gracias, doctor. A ver, de estos 198 países que hay en el mundo, ninguno ya tiene el modelo que teníamos en México, una paraestatal monopólica que hiciera de todo. Ningún país del mundo tenía un modelo energético basado en una sola empresa que hiciera desde la exploración, perforación, transporte, refinación y distribución y hasta las gasolinerías. No existe en el mundo ese modelo. Países como Brasil, que lo tenían hace 20 años, lo cambiaron y ahorita ya nos llevan 20 años de ventaja. Entonces, en principio, era urgente este cambio. Nosotros, una de las cosas fundamentales que vemos positivo es que en vez de tener una paraestatal monopólica, ahora lo que vamos a tener una empresa productiva, pública productiva del Estado mexicano, que de hecho es un concepto nuevo que no existía y hay que darle atención a esto. Y con esta empresa no va a ser monopólica, sino que va a poder decidir en qué yacimientos participa y en cuáles busca la colaboración directamente en asociación o en cuáles puede incluso un tercero desarrollarlos. Este modelo es darle al Estado mexicano todas las opciones para que en cada yacimiento vea cuál es el esquema que más le acomoda. Esto es lo que existe en el mundo y me da mucho gusto que se haya aceptado esta apertura, competencia, liberalización. Y también se da en el sector energético. Mucha gente se fija mucho en Pemex, pero también el sector energético tiene el mismo cambio. ¿Qué es lo que estamos impulsando? Bueno, pues que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora Energética de Energía sean dos órganos reguladores coordinados y que esto en realidad es una expropiación. Déjenme decirles, pero no le digan a nadie, que se lo estamos expropiando a la Secretaría de Hacienda. Antes Pemex era la caja chica de Hacienda. Con esto no. Lo que se trata es, y ojalá y las leyes secundarias lo conserven, es precisamente que sí se atiendan las necesidades presupuestales del gobierno federal, pero se tenga una política más amplia, desde un fondo de estabilización hasta este fondo nacional de hidrocarburos y una serie de demandas para promover las energías renovables. No todo va a ser para Hacienda. Hacienda se le va a atender porque representa, como bien lo dijeron, la tercera parte de sus ingresos del sector público, no nomás del gobierno federal, sino de los estados y municipios provienen del petróleo. Pero toda la parte incremental va a destinarse de una manera distinta para que beneficie directamente a la mayoría de los mexicanos. Muchas gracias. En 2 minutos, Jesús Zambrano primero, Gustavo Madero después, César Camacho al final. ¿Cuáles son los principales beneficios que la sociedad mexicana puede esperar como producto de la reforma en telecomunicaciones? ¿Y en cuánto tiempo se podrán alcanzar? Gracias. Yo creo que en primer lugar el hecho mismo de promover la competencia económica, que haya verdaderas reglas para evitar la monopolización de los mismos, establecer leyes reglamentarias asimétricas, el darle las facultades fundamentales al órgano autónomo para que otorgue o revoque concesiones bajo determinadas reglas y que todo ello además asociado con un papel preponderante que deberá tener también el papel del Estado mexicano como tal, no del gobierno, sino del Estado mexicano a través de un órgano ciudadano que vigile el manejo de todo el entramado, de todo lo que es el espectro radioeléctrico y particularmente lo de los contenidos de el canal de televisión que deberá estar también al servicio del Estado mexicano, junto con la necesidad de que haya una red troncal fundamental que permita que se haga efectivo el derecho del acceso al Internet, a todo lo que son el manejo del mundo de la moderna tecnología, nos parece a nosotros que va a ayudar a que tengamos el hecho de que muchos aspectos, la propia educación, la medicina, un conjunto de informaciones podrán entrar en un esquema de verdadera modernización. ¿Cuánto tiempo? Pues ojalá
Dios quiera, diría mi mamá, que de aquí a que termine el sexenio. Gracias. Por favor, Gustavo Madero. Ok, a ver, convergencia digital, algo que no se podía dar en México porque cada quien tenía su monopolio, Televisa Azteca en televisión y Telmex, América Móvil, etcétera, con telefonía. En el mundo hay convergencia digital, estos mundos tienden a converger y aquí no podían porque existían estos monopolios. Hoy estamos rompiendo esto y van a poder haber una convergencia. Esto va a ser en beneficio directo de los usuarios. Van a poder converger ya telefonía, voz, imagen, datos, todo te lo van a poder entregar más barato y con mayor oferta y a menores costos. Segundo, creo que la proliferación de canales va a ser algo inmediato, va a ser de lo más perceptible. Vas a empezar a ver como cuando vas a esos hoteles de Estados Unidos y te la pasas cambiándole de canales de tantos que vas a tener 400 canales. Bueno, así vamos a tener ahora en México y esto es bueno para la pluralidad. La televisión pública, esta también hay una revolución que no se le hemos dado mucha atención, pero también, aparte de 2 cadenas nacionales de señales abiertas, también se va a fortalecer la televisión pública como un sistema nacional de telecomunicaciones. Muchas gracias. Concluye César Camacho. Gracias. Una sociedad compleja, moderna como la nuestra necesita pasar por la puerta grande al primer mundo. Cada vez más la comunicación es mucho más un vehículo para el entendimiento y también para la promoción, es decir, para la elevación del nivel de vida. La competencia les obligará a los prestadores de los servicios a mejorarlos, a mejorar la calidad e insisto mucho en el más bajo costo. Quiero aprovechar el viaje porque el tiempo es el más preciado, no por repetir muchas veces lo mismo, una mentira se hace una verdad, La reforma energética no entraña ninguna privatización y creo que si hasta Cuba ya se abrió, no vale la pena seguir anclados en una especie de nostalgia estatista. Muchas gracias. Disponen ahora 2 minutos para hacer algún señalamiento que no será el último, es el penúltimo, pero para que puedan establecer alguna conclusión, propuesta o consideración según les parezca. Gustavo Madero tiene el primer turno. Gracias, doctor. A ver, de repente México, después de 15 años de congestión legislativa y parálisis legislativa, entramos en una dinámica que tuvimos la oportunidad de procesar un sinnúmero de temas en muy corto plazo. La mayor crítica que hemos recibido es cómo hacen tantas reformas tan juntas, si no van a darse el tiempo para poderlas estudiar bien. A ver, la verdad es que en México hay poderes que se oponen a que esto suceda, entonces cuando encuentras una ventana, primero saca todas las reformas constitucionales, por eso pusimos tantos artículos transitorios para que casi sean autoaplicables, porque ya sabíamos que en las leyes secundarias iba a haber una presión tremenda, como la está y la va a haber más. Entonces, el reto fundamental es, como un alumno que se le acumuló la tarea, tratar de emparejarnos. México está atrasado en actualizar su marco jurídico para poder tener una legislación más abierta en materia de competencia, en materia de combate a los monopolios, a los privilegios, la impunidad. Y en esto, pues creo que debemos de insistir. Y esto no lo pueden hacer los partidos solo, ojalá y la sociedad, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil también se monten. Se ha criticado mucho que el Pacto por México es un pacto que hicieron los partidos políticos. Parte del adendum, si ustedes recuerdan, es la incorporación de la sociedad civil al pacto mismo para que tenga ahora ya un patrono mayor, el accionista mayor del pacto sea la sociedad y la sociedad civil organizada pueda participar directamente para exigirnos, porque hay impunidad legislativa en México, hay impunidad política, no nomás hay impunidad de los delitos del orden común y del orden federal, sino también hay impunidad política. No les pasa nada a los políticos que no funcionan, que no hacen acuerdos y que no resuelven los problemas de México. Muchas gracias. César Camacho. A los políticos nos gustan mucho los consensos, pero a veces enfermizamente
nos desgarramos las vestiduras para conseguirlos, pero tan legitimador como el consenso es la mayoría. De suerte que vamos a hacer el mayor esfuerzo para consensuar, pero bueno, como ahora la sociedad es la que nos califica, que cada partido se haga cargo social y políticamente hablando de sus posiciones. Nosotros queremos reiterar nuestra actitud pactista, independientemente de cómo se llame el marco en el que nos reunimos. Los señores no me dejarán mentir, no hemos perdido contacto, no obstante que formalmente el pacto pueda o no estar, diríamos, formalmente en vigor. Hace rato dije, y me gusta cerrar con esto, pues pacto por evento, pacto por asunto. Si en algunos nos entendemos y logramos el consenso, enhorabuena. Y si no, vayamos a las cámaras, eventualmente con una iniciativa que es igualmente respetable, proveniendo de quien provenga, porque los debates en comisiones o en el pleno se van a seguir dando de cara a la sociedad y que cada quien, insisto, asuma social, política y comunicacionalmente los efectos de su posición, que no se pueden dar en el secreto de ninguna oficina. Por lo pronto diría, de los 95 originales y de los 11 del adendum, hay muchos compromisos pendientes de cumplir. El partido que represento está puesto para seguirle a la discusión y a la construcción de ese deseable, pero no atador concepto del consenso. Lo importante es que no nos detengamos y que sigamos haciendo en los hechos una especie de honra al compromiso que contrajimos con la ciudadanía episódicamente. Muchas gracias. Jesús Zambrano. Bueno, para que vean que aunque se subraye la voluntad pactista, no deja de salir la vena autoritaria de repente, asomarse por ahí. Si no acordamos, les vamos a poner la mayoría, ¿eh? Ahí ustedes deciden. Yo creo que tenemos la obligación de cuidar, de sortear positivamente los riesgos de estabilidad que tenemos en nuestro país como políticos. Lo social, hay una enorme crispación social que no asoma cotidianamente, digo en términos de una sublevación, pero que en cualquier momento se enciende la chispa, aguas con eso. El crimen organizado, su combate eficaz y desde luego los desacuerdos, que para eso debiéramos estar dispuestos a hacerlo. Y justamente el Pacto por México, que es, me gusta más la expresión multicromático, no tricolor, lo que hace es subrayar nuevo paradigma para hacer política, los acuerdos para las reformas que ya están en curso y, como bien lo decía ahorita César, la identificación de coincidencias de todo lo que está pendiente y que aprovechemos esta voluntad de todos. La hubo, quiero recordarlo particularmente de parte del PRD, en el año 2000, en la primera alternancia. No más que no se entendió desde el poder, más bien no se quiso desde el poder avanzar en un gran acuerdo que nosotros incluso lo llegamos a proponer públicamente. Hoy, pues no lo dilapidemos y no se nos amenace con la mayoría cuando ojalá y subrayemos nuestra voluntad reformadora mediante acuerdos constructivos entre las fuerzas fundamentales del país. Ahora sí, la última y nos vamos. ¿Qué les queda a ustedes por comentarle al auditorio de esta experiencia, de estos acuerdos, de estas reformas y de lo que procede? En 2 minutos su despedida, su concepto final. César Camacho. Pues primero decirles con enorme sinceridad toda que es una fortuna estar entre profesionales de la política, entre gente que sin ningún exceso retórico ha demostrado que pone a México por encima de los intereses, repito, legítimos de los partidos, pero que cuando se es capaz de construir una especie de espacio de neutralidad partidaria, hay futuro para las propuestas y para México. Y que desde la posición de ser el representante del partido en el gobierno, el capital político que hemos acopiado durante muchos años, esa mezcla de hierros y aciertos de la que nos hacemos cargo completa, en paquete, hoy la queremos convertir en muy buena disposición y en una actitud edificante.
Ser el partido en el gobierno, insisto, no da una posición de privilegio, sino de superior responsabilidad. El PRI va a seguir respaldando completamente en una actitud de diálogo y comunicación el proyecto de país que Enrique Peña Nieto puso a la consideración de los mexicanos y que ganó mayoritariamente, haciéndome cargo que el mayor y el más eficaz de las promociones son los resultados. La gente no nos mide por declaraciones ni capacidad retórica, sino por resultados. Esos son los que le urgen a México y los que nosotros estamos dispuestos a ofrecer concertando, conciliando, pactando. Jesús. Gracias. Yo quiero dejar muy claro que la voluntad y la convicción del PRD es seguir transitando por la vía de la búsqueda de los acuerdos que le sirvan al país. En no pocas ocasiones se nos ha cuestionado desde el seno mismo de la izquierda y particularmente nuestros más críticos están dentro del PRD. ¿Y qué ganó el PRD con su participación en el Pacto por México? Digo, no, la pregunta debe plantearse, ¿y qué ganó el país? ¿Qué está ganando el país? Y desde esa perspectiva, ¿cómo le está sirviendo a la gente? Y allí que cada quien busque sacar en las próximas competencias electorales sus propios dividendos, que tiene que ver con no solamente lo que hemos logrado hasta hoy. Y por lo tanto nuestra voluntad ahí va a seguir en pie, con convicción democrática, con la decisión de poner por delante siempre las propuestas, participar en las mesas en la búsqueda de acuerdos sobre la base de poner por delante las coincidencias y dejar las discrepancias en un segundo momento para ver cómo las procesamos y no poner por delante cuando luego sucede de 10 puntos coincidimos en 9 y se empieza a discutir, muy común entre fuerzas políticas y particularmente en la cultura de la izquierda, a ver, nada más que en el punto 10 no coincido contigo, y eso es motivo de ruptura, ya no hay posibilidad de diálogo, no, empecemos a ver cómo transitamos los desacuerdos y nosotros en eso vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Gustavo. Gracias, doctor. A ver, se vale soñar, a mí me encanta soñar. ¿Cómo sería México si en 1913, el 23 de febrero, no hubieran asesinado a Madero y el señor hubiera terminado su periodo en una elección, si hubiera fortalecido el Congreso? ¿Qué país tendríamos ahorita? Con 100 años de democracia. Estados Unidos lleva 227 años después de la Constitución. México, siento que apenas estamos empezando a configurar nuestro sistema político para que sea una democracia. Yo le llamo al problema que tenemos el déjà vu de Francisco y Madero. Déjenme rápido porque son 2 minutos. A ver, Francisco y Madero ganó en noviembre de 1911 democráticamente, pero el señor, por angas o por mangas, no desmanteló al sistema porfirista y a los 15 meses este sistema lo derroca. El PAN ganó las elecciones en el año 2000. Y por angas o por mangas, hicimos muchas cosas buenas, pero el sistema, el viejo sistema, está intacto. En mucho, hasta más fortalecido. No demos por sentado de que hubo una alternancia y ya se solucionaron los problemas, ya en México tenemos una democracia. No, señores, esta transición no la hemos concluido. Después de 12 años, el PAN perdió el poder porque el mismo sistema, el fortalecimiento a los gobernadores, a los poderes fácticos, a las televisoras, a los monopolios, a la desigualdad, todo esto, a los sindicatos, al final del día, no desmantelamos este sistema y construimos una nueva cultura. Ese es nuestro reto y hay que decirlo para exorcizar estos demonios, porque este es el reto no solo del PAN. El PAN quiere ser aliado para construirlo, pero este es el reto de fondo de México. Ojalá y podamos ya superar este problema de fondo, desmantelar este viejo sistema, esta vieja cultura y construir una nueva que no es fácil, pero hay que intentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí hacer un comentario final que va a ser muy breve. Primero quiero de verdad reconocer y agradecer la presencia de nuestros 3 panelistas, la altura del debate y de los comentarios que aquí han sostenido con absoluta libertad, salvo el tema del tiempo, que pues ahí sí no podía hacerse mucho, no había mucha tela de dónde cortar, pero
De verdad les reconozco su interés, su intención, su participación y lo que aquí se dijo, el profesionalismo que hoy nos han vuelto a demostrar. Yo creo que somos muchos en este país los que pensamos que México tiene que ponerse de acuerdo y que para ponernos de acuerdo tenemos que empezar desde las estructuras básicas de la sociedad, pero ahí en esas estructuras básicas están los partidos políticos, está la clase política, están las estructuras de los poderes políticos establecidos en nuestro país. Yo soy uno de los que muchas veces ha celebrado el intento de ponerse de acuerdo. Y soy uno de los muchos que estoy seguro va a seguir pidiendo a la clase política mexicana que hagan esfuerzos adicionales. Ustedes han tenido y tienen responsabilidades muy importantes dentro del sistema político mexicano y por eso creo que en nombre de muchos de quienes estamos aquí les podemos pedir que sigan esforzándose, que sigan trabajando en esa dirección, que mantengan la altura de miras pensando primero que nada en nuestro país y que por supuesto ventilen con toda altura, con toda capacidad de debate, con toda capacidad de diálogo, las diferencias que necesariamente existen. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Yo espero y les hago una invitación para que en las siguientes actividades que llevemos a efecto en este instituto que hoy está naciendo en Aspen, México, podamos contar con su participación y con su presencia. Para ellos, el aplauso de todos nosotros.